Hola, soy Matt Davis. Soy voluntario permanente desde 1994. Soy de Inglaterra, pero vivo en la Ciudad de México. Actualmente soy delegado regional para la región de América Latina y el Caribe. Conocí el movimiento cuando estaba en la universidad. Me invitaron a un fin de semana para descubrir lo que era. Cuando entré en el voluntariado permanente aprendí tanto y sigo aprendiendo pues casi 30 años después. Uno nunca deja de aprender. Creo que es un lugar donde cada día estamos delante de desafíos nuevos y sobre todo los desafíos que viven las familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Y poder estar a su lado frente a estos desafíos para mí es lo que me impulsa a querer seguir en este compromiso. Esta llamada que nos hace el movimiento para estar al lado de los más pobres es un compromiso pues, que no se encuentra en todos lados. Es una suerte, al mismo tiempo pues sí, es un desafío. Yo diría que el cotidiano siempre cambia y por eso es un compromiso que es tan interesante. Sobre todo desde una delegación regional, nuestro cotidiano es mucho en estar en diálogo con los miembros del movimiento, desde Brasil hasta Haití. Entonces puede ser que estamos en un Zoom con el equipo de Cusco apoyándoles en su programación para una biblioteca de calle. También puede ser que estamos de viaje en el terreno ahí en Petrópolis, por ejemplo, en Brasil, haciendo una reunión con los jóvenes que llevan las acciones con los chicos y chicas de su colonia. Como estamos con nuestra sede de la región en la Ciudad de México, pues también tenemos un pie en la acción. Entonces eso quiere decir estar en la realidad de una colonia muy desfavorecida, acompañando a los niños y niñas en sus deseos de aprender y sacar adelante sus estudios, o viviendo un tiempo de taller en cruce de saberes con un grupo de mamás y papás y maestros y maestras. Entonces pues este cotidiano es muy variable. Tener otra manera de actuar en la sociedad. Yo creo que el compromiso del voluntario permanente es muy privilegiado porque nos permite no tener que medir el tiempo. Estamos al lado de personas que tienen la vida muy difícil, que todos los días luchan por sus derechos. Y nosotros tenemos una libertad muy grande de estar a su lado en eso. En primer lugar, quienes nos permiten esta libertad son las personas en las poblaciones que nos acogen. Este tiempo que estamos con ellos puede ser simplemente escuchándoles en su lucha por la educación de sus hijos o puede ser llevando una acción en la colonia para favorecer la recuperación de los derechos de las personas. Para mí eso es como lo esencial de ser voluntario permanente, tener la posibilidad de dedicarnos a tiempo completo en esta lucha que llevan las personas en situación de pobreza. Primero, yo les diría que es una suerte. Evidentemente, hay muchos rigores para ser voluntario permanente. El primero de ellos es pensar que tú no tienes las respuestas. Si tú estás dispuesto a decir, quiero aprender, vas a tener una suerte increíble de descubrir toda una lucha, toda una población que tienen un conocimiento y una inteligencia impresionante sobre lo que es resistir cada día. Esta suerte que tenemos los voluntarios permanentes es algo único. Como digo, hay ciertos rigores. No es para hacer una carrera, no es para subir puestos, no es para ganar más dinero. Lo que sí vas a ganar son aprendizajes. Estamos para unirnos a una lucha y compartirlo con la sociedad para que conozcan y pongan en valor los esfuerzos de las personas en situación de pobreza.